Conceptos básicos y principales del derecho romano. El derecho romano es el conjunto de los principios de derecho que han regido a la sociedad romana en diversas épocas de su existencia, desde su origen hasta la muerte del emperador Justiniano en el año 565 después de Cristo. El derecho romano es ágil y no es rebuscado. Se ha constituido históricamente como uno de los pilares de la civilización europea. A pesar de su antigüedad y su naturaleza, la ley romana comprende las bases de la legislación actual. El formalismo jurídico pretendía que el derecho tuviera un esquema definido, que fuera claro, estaba presente hasta en la elaboración de la ley. Se exigía la participación del pueblo reunido en comicios. El individualismo jurídico se interesaba más en darle derechos y beneficios a una persona que a un grupo. Por ejemplo, en la familia, el padre es el titular de todos los derechos de la familia. En cuanto al tradicionalismo jurídico, buscaba conservar las instituciones jurídicas de generación en generación y así darle seguridad y constancia al sistema jurídico. Terminando con el realismo jurídico, la capacidad que tiene el derecho para adaptarse a la exigencia de la realidad social. Las características del derecho romano es el predominio del derecho no escrito, prioridad de la acción sobre el derecho subjetivo protegido, la sencillez de las soluciones y ausencia del sistema, diferenciación de conceptos y la fuerza de la tradición y la pureza del espíritu romano, las cuales permiten explicar su propia naturaleza. Para el derecho romano, el ser humano no era necesariamente un ciudadano, sino que los que son aquellos que la ley reconocía como tales, estando excluidos de derecho alguno. Los esclavos, había así tres formas de ciudadanía en base a su grado de libertad, ya que estas eran personas libres, aquellas que lo fueron siempre eran ingenuos y aquellos que habían ganado su libertad luego de haber sido esclavos se les llamaba libertinos. En cuanto a los colonos, se hallaban en un estado intermedio entre la libertad y la esclavitud, sentenciados perpetuamente al cultivo de los territorios romanos y cuya deserción convertía en esclavos. Los esclavos eran personas que no eran dueñas de sí mismos, sino que formaban parte del patrimonio de otros. En cuanto a las mujeres, no estaban al nivel de los esclavos o colonos, ya que ellas ocupaban en este ordenamiento jurídico un lugar de subalternidad respecto al hombre. Los conceptos fundamentales del derecho romano son el derecho objetivo, ius es el conjunto de normas obligatorias que regulan las relaciones sociales. El derecho objetivo podemos entenderlo como aquellas normas que tienen su origen en el pueblo romano, ius es por lo tanto la denominación técnica del derecho. En cuanto al derecho subjetivo, la facultad que tiene una persona derivada de la norma del derecho objetivo de exigir a otra cierta conducta. El derecho subjetivo ius y objetivo ius, los romanos utilizaban el término para indicar posiciones o situaciones legales. Así, la facultad que tiene una persona emanada de una norma de derecho objetivo de exigir a otra cierta conducta es un derecho subjetivo. Ahora les platicaré un poquito más acerca de la historia del derecho romano. Esta abarca más de 1000 años de legislación y de cambios en la manera de entender la ley y la legalidad, desde la aparición de la primera ley de las 12 tablas en el año de 439 a.C. aproximadamente, hasta el Código de Justiniano de 529 después de Cristo. Su nacimiento proviene de la costumbre que inspiraría el derecho consuetudinario y surgiría como un modelo de regulación de la sociedad que garantizará la paz social frente a las apetencias de igualdad de los plebeyos y la jerarquía que sostenía a los emperadores, los pretores y el senado. La República Romana osciló entre la democracia y la dictadura constantemente para terminar convirtiéndose en un imperio que conquistaría casi todo el mundo occidental, llevándose su ley a todos los rincones que colonizara. Así, el derecho romano se convirtió en el sostén de la legalidad de las colonias romanas en Europa, Asia y África, y ello se refleja en la historia jurídica de cada reino en que se dividió el imperio romano tras su derrumbe.
En cuanto al periodo monárquico, se extiende desde mediados del siglo 8 a.C. con la fundación de Roma hasta el año 509 a.C., cuando se expulsa de la ciudad al rey Tarquino el Soberbio, cuyo gobierno despótico fue el último ejercido por los reyes romanos, dando pie hacia la República Romana. El periodo republicano, durante este periodo se publica la Ley de las 12 Tablas, dando inicio formalmente al derecho romano, construyendo un estado de poderes en equilibrio. En cuanto al periodo del Principado, inicia en el año 27 a.C., tras la crisis política que afectó la República y permitió el surgimiento de un Estado autoritario sometido a la voluntad de los autócratas del príncipe o emperador. Roma alcanzó en este periodo su máxima extensión territorial, 5 millones de kilómetros cuadrados. El periodo del dominado, conocido también como el Imperio Absoluto, inicia a mediados del siglo II después de Cristo hasta el año 476, cuando el Imperio Romano de Occidente colapsa y desaparece. En el año 380, el imperio asume el cristianismo como religión oficial y posteriormente se divide en dos partes, de donde nacerá el Imperio Romano de Oriente. El periodo de Justiniano, llamado también el gobierno de Justiniano, va del año 527 al 565 después de Cristo y es la época en que se publica la compilación justiniana del derecho romano en el año 549, marcando el punto final de su historia. Tras la muerte de Justiniano se erige el Imperio Bizantino en un estado más bien medieval que durará hasta el siglo XV, cuando caiga frente a los turcos. Pero ¿cómo ha sido el impacto del derecho romano en nuestra sociedad actualmente? Muchos aspectos de esta sociedad se han visto afectadas por la antigua Roma, como la creación del derecho y el desarrollo de prácticas de los gobiernos democráticos. El primer código de leyes en la historia perteneció a los romanos, con la Ley de las 12 Tablas como precursor del desarrollo del derecho romano. La Ley de las 12 Tablas fue la primera ley escrita en Roma. Además, se distribuyó en 12 tablas de bronce, la cual otorga diversos avances en derechos y deberes que sentaron las bases del derecho actual. Entre estas se encuentran: 1. Derecho de la mujer, familia y sucesiones. Evidentemente hubo un avance en este tema, ya que en otras civilizaciones la mujer era cosificada y no se le veía como un sujeto con derechos. Entre las instituciones jurídicas más importantes adquiridas por la mujer y familia romana existieron: la mujer puede dejar testamento y recibir herencias. Primeramente se le designaba un tutor. Posteriormente, mediante diversas reformas, deja de ser una condición sine qua non, causales de divorcio para ambas partes. Se integra la mujer a la familia mediante el matrimonio, donde se sujeta a la potestad del pater familias. 2. Derecho procesal civil. Este es una de las mayores influencias porque básicamente fueron los creadores del sistema jurídico actual, otorgándoles a los ciudadanos romanos la posibilidad de defender sus derechos. Además, se crearon distintas instituciones jurídicas, como lo son la contestación de la demanda, apelación de sentencia, apertura de lapsos probatorios, caducidad de instancias y la sentencia. En México, el procedimiento civil ordinario se divide por etapas: expositiva, probatoria, de alegatos, resolutiva y de ejecución, lo cual es, en términos generales, el esquema creado en la Ley de las 12 Tablas. 3. Obligaciones y derechos reales. Supone las obligaciones contractuales que tenemos hoy en día, donde existen derechos y deberes recíprocos a la hora de contraer obligaciones mediante un contrato entre partes, por ejemplo, los contratos de compraventa. Y por último, derecho penal público y privado, que son aquellos delitos de menor gravedad que eran solicitados por la parte agraviada o su familia, como delitos de robo o lesiones. El castigo era pecuniario, es decir, se multaba con sumas de dinero. En el presente, estas conductas están reguladas y sancionadas en el Código Penal Federal, como el delito de traición a la patria, lesiones según la gravedad, robo dependiendo de qué tipo. En el derecho romano también tuvo gran importancia en el derecho internacional privado. Los romanos utilizaban acusaciones y los juicios conjurados de forma similar a las prácticas actuales. Muchas técnicas de defensa aplicadas en la actualidad también se remontan a los procedimientos romanos. La idea de inocente hasta que se demuestre lo contrario es la base del sistema judicial en muchos países. Además, el propósito de la ley escrita como una forma de proteger a las personas unas de otras y del poder del Estado es una idea intrínsecamente romana. Los romanos han dejado como legado no solo muchos términos legales que aún se utilizan hoy en día: el
el campo de la ley, sino también la pasión y la experiencia para la terminología legal precisa y exacta.